Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Seguimos con la historia de España y en el capítulo de hoy, en Quinto Milenio, nos toca la Segunda República Española. No me enrollo más y empezamos. Como siempre, recapitulamos un poco para ver dónde nos quedamos la última vez. El general Primo de Rivera dimite en 1930 y el rey pone de mando a Berenguer para que convierta el país en una república constitucional. Pero los cambios fueron muy lentos y el pueblo estaba muy descontento, por lo que Berenguer decide dimitir. Así que ahora el almirante Aznar encabeza el último periodo del reinado de Alfonso XIII. En este contexto, los partidos de izquierda y los republicanos firman el Pacto de San Sebastián, pacto que allanaría el terreno para proclamar la República en abril de 1931. En este mismo año convocan unas elecciones municipales. Los resultados de estas se interpretan como un referéndum nacional contra la monarquía. Así que 2 días después, Alfonso XIII hace las maletas y se marcha al exilio, proclamándose el 14 de abril de 1931 la Segunda República Española. Tras 7 años de dictadura y de largos periodos de reyes gilipollas e incompetentes, la gente pues estaba bastante contenta con la República y el pueblo la recibió bien, así que ahora solo quedaba que el gobierno no la cagara y empezara a implantar las mejoras. El primer acto político de la República fue establecer un gobierno provisional liderado por los 7 mataos que participaron en el Pacto de San Sebastián, y entre estos había varios grupos, según sus ideales. Por ejemplo, en la derecha republicana teníamos a Miguel Maura, Alcalá Zamora o Alejandro Lerroux. Y por otra parte, en la izquierda republicana tenemos a Azaña. Y finalmente con los socialistas nos vamos a encontrar nombres como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, al quien también llamaban Largo Caballero. No sé por qué, pero me lo puedo llegar a imaginar. Una vez formado el gobierno provisional con toda esta gente, comenzaron con algunas medidas reformistas que más tarde van a ampliar y desarrollar en el bienio reformista. El gobierno también comenzó con las tareas para redactar una nueva constitución republicana. Antes dije que la mayoría de los españoles recibió con los brazos abiertos a la República, pero como siempre van a aparecer unos llorones que no van a estar de acuerdo con el gobierno y la van a liar. En este caso son los grupos conservadores de España, que desde un primer momento se van a oponer a la República, porque la veían como un ataque a sus privilegios. Estos grupos eran parte del ejército, los propietarios rurales, la iglesia y las élites económicas de la ciudad. Y a lo largo de este periodo estos grupos no harán otra cosa que cabrearse cada vez más y más con el nuevo sistema de gobierno. Dicho esto, ahora queda mi punto favorito de todos los temas, la Constitución. El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes. Por un lado, la izquierda, que unió partidos republicanos y socialistas, obtuvo una victoria por paliza. El PSOE con 115 actas y los republicanos con 90. Estos fueron los más votados, que acabaron con 470 escaños en una cámara. La derecha vino desunida y en las urnas obtuvo unos 50 diputados, o sea, una mierda. Una vez decidida la victoria de la izquierda, el Ejecutivo al mando de los partidos vencedores ordenó elaborar un proyecto de constitución que fue aprobado en diciembre del 31. Esta constitución tenía un carácter democrático y progresista muy notorio, ya que definía a España como una república de trabajadores de todas las clases que se organizan en un régimen de libertad y de justicia, estableciendo también la soberanía nacional y recogiendo los siguientes puntos. El Estado era integral, es decir, que España no estaba repartida en estados independientes como América. Era solo un Estado, pero se aceptaba que algunas regiones constituyeran gobiernos autónomos, como por ejemplo Cataluña. Los poderes se repartían de la siguiente manera. El legislativo residía en las Cortes, que eran de una sola cámara. El ejecutivo le tocaba al gobierno y al presidente de la República, y el judicial era para unos jueces independientes.
Esta Constitución, por supuesto, también recogía muchos derechos y libertades, como por ejemplo la igualdad ante la ley, la educación, el trabajo y se garantizaba la no discriminación por origen, sexo o riqueza. El trabajo se definía como una obligación social y se establece el voto desde los 23 años, y por primera vez en nuestro país las mujeres podían votar. Otro punto importante que también sigue vigente a día de hoy es que el gobierno puede expropiar bienes de utilidad social. O sea, por ejemplo, si tú tienes un campo y en ese terreno quieren construir un hospital o una carretera, te lo pueden quitar para construir lo que ellos quieran. Obviamente no te iban a demoler la casa para construir un puticlub, pero si necesitaban tu terreno te lo iban a requisar. Obviamente dándote a cambio 4 perras, tampoco te esperes más. También el Estado ahora pasa a no tener ninguna religión oficial, es decir, que un diputado o un alto cargo del Estado podía ser católico, musulmán, budista, judío, taoísta, lo que sea. Esto cabreó muchísimo a la Iglesia, pero que preparen el culo porque se vienen más cositas. Como por ejemplo hicieron que cesara la intervención de la Iglesia en los cementerios y todo el presupuesto del Estado que se le ofrecía al clero se retiró. Y además se reconoce el matrimonio civil y el divorcio. Esta constitución no contentaba a todos los partidos políticos, pero acabó siendo aprobada por la mayoría absoluta, aunque muchos iban en contra, especialmente la Iglesia, ya que le habían quitado todo el poco poder que le quedaba. En este año, en 1931, teníamos a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y a Azaña como presidente del gobierno. Comenzará un periodo conocido como el bienio reformista, ya que hicieron un huevo de reformas en estos años, aunque las más importantes fueron, por ejemplo, la reforma agraria, que estaba formada por un rollo enorme de medidas políticas y económicas para mejorar el desarrollo agrario español, modernizándolo y tecnificándolo, como por ejemplo añadiendo nuevos métodos de riego y siembra para mejorar la producción. También querían eliminar el latifundismo y el desigual reparto de la propiedad agraria. Un latifundio era un campo muy grande, ¿vale? Normalmente de propiedad privada, dedicado a la explotación agraria. Y claro, no era muy lógico que Pepe tuviera 23.000 hectáreas de tomates y Juan solo 10 metros cuadrados. Con esta reforma también querían conseguir disminuir el paro del sector agrario y establecer las jornadas de trabajo en 8 horas. Y otra cosa muy graciosa fue la ley de reforma agraria. Y es que si tus tierras no eran lo suficientemente productivas o no estaban trabajadas, el gobierno te las podía quitar. O sea que si los tomates ese día te salían pochos, te quitaban el campo. Y de quitarte el campo se encarga el IRA. Importante no confundir con los terroristas irlandeses. Estos eran el Instituto de Reforma Agraria. Y todo esto a simple vista pues se podría decir que está bastante bien, pero acabó saliendo como el orto. Para empezar no había presupuesto para llevar toda esta ley. Además los terratenientes se opusieron porque, ¿os acordáis de Pepe que tenía 23.000 hectáreas? Pues no le iba a interesar para nada darle parte de ello a Juan. Así que fueron en contra de la ley. Y el propio Juan, que se beneficiaba de la ley, también fue en contra de la ley, porque tardaba mucho en aplicarse. Otra reforma muy importante fue la reforma del ejército, que también tenía varios puntos. Por ejemplo, se permitió que los militares que no estuviesen contentos con el régimen de la República se pudieran retirar si querían, conservar su sueldo y su rango quedándose en la reserva. Cosa que a mí me parece de puta madre. Estableces un nuevo gobierno y tú eras militar del antiguo. Claro, no estás de acuerdo, ahora tú te puedes ir, mantienes tu sueldo, tu rango. Esto de puta madre, la verdad. Otra cosa que querían arreglar es que en ese momento también había muchos oficiales en relación con los soldados. Lo normal, pues, no lo sé exactamente, pero a lo mejor que haya un oficial y 20 soldados. Pero en ese entonces a lo mejor había un oficial por cada 5 soldados. Entonces esto querían evitarlo. Tanto esto como el protagonismo político que tenían los generales. Todo esto con la idea de profesionalizar, modernizar y democratizar el ejército. Otra cosa que hicieron aquí y la cagaron bastante fuerte fue cerrar la Academia Militar de Zaragoza.
¿Y a quién coño le importaba esa academia? Pues porque esa academia la dirigía nada más y nada menos que Francisco Franco. O sea que él y la República ya empezaban con mal pie. Y no solo Franco se enfadó por esto, sino que gran parte del ejército tampoco entendió esta medida y empezaron a oponerse a la República, aunque obviamente muchos soldados sí que se mantuvieron leales al gobierno. La República ya había implantado medidas en el campo y en el ejército, pero todavía le quedaban muchos sitios donde podían meter mano. Por ejemplo, la Iglesia. El gobierno quería limitar tanto el poder como la influencia de las órdenes religiosas. Como ya he dicho, se elimina el presupuesto y la ayuda económica. Y también se disuelven los jesuitas y se quedan con sus cosas, para vacilar nomás. Esto, sumado a otras cosas que también he dicho antes cuando he explicado la Constitución, como lo del matrimonio civil y divorcio, hizo que la Iglesia fuera el principal punto de oposición frente a la República, cosa que en realidad les vino muy mal, ya que luego los republicanos empezaron a matar curas y a quemar conventos y iglesias. Pero bueno, eso ya os lo contaré en un próximo capítulo. Volviendo con las reformas, también intentaron democratizar la educación, siendo ahora obligatoria, pública y sin ninguna religión oficial. Además, aumentaron el presupuesto de educación en un 50%. Otra cosa que querían hacer era solucionar el problema de las autonomías, ya que estaban por ahí dando por culo todavía los catalanes con la autonomía y no sé qué. Aunque en ese momento tenía un poco más de sentido, ya que el régimen de Primo de Rivera había prohibido todas sus costumbres. Así que aprueban el Estatuto Autonómico Catalán en 1932, definiendo a Cataluña como una región autónoma, pero dentro del Estado español. El Largo Caballero también llevó a cabo una serie de reformas sociales para mejorar las condiciones de trabajo, como reducir la jornada y ampliar los seguros sociales, aunque durante el siguiente periodo de la República van a paralizar estas reformas. Un año. Había pasado un año desde que pusieron estas reformas y ni eso, un poquito menos. Y la gente ya estaba alborotada, la gente ya estaba en las plazas quejándose por todas las nuevas reformas. Principalmente los monárquicos y la Iglesia, que empezarán a conspirar contra la República desde ya. Por ejemplo, en la Sanjurjada, donde el general Sanjurjo intentó hacer un pronunciamiento militar, pero la caga. Y también los anarquistas estaban por ahí haciendo de las suyas como siempre. Y ahora, antes de seguir con toda la oposición, quiero hacer un pequeño inciso nada más. Y es decir que, bueno, tras bastantes años, con la bandera que conocemos, con los colores amarillo y rojo, cuando se proclama la República pasa a ser roja, amarilla y la última franja morada. Que era para simbolizar no sé qué cojones de Castilla, pero me suda la polla. La bandera era fea que te cagas. Siendo sinceros, el morado ahí no pega ni con cola. Era muy, muy fea. Y me podría tirar aquí 4 horas quejándome de esta basura de bandera, pero vamos a continuar con el episodio. Era para que sepáis que cambió, que no lo he dicho. En Casas Viejas, Cádiz se lió muy gorda. Los campesinos que estaban descontentos con la lentitud de la reforma en el campo y el paro se enfrentaron a la Guardia de Asalto, que recibió órdenes directamente desde el gobierno para abrir fuego letal contra los manifestantes. Y claro, cuando la gente se enteró de que el gobierno había ordenado a la policía acribillar a protestantes, el gobierno de Azaña se ganó una muy, muy mala reputación. Y en las elecciones generales de 1933 los partidos de izquierdas se presentan separados y la derecha avanza espectacularmente, saliendo ganador el Partido Radical de Lerroux, con la CEDA. Todo esto porque Azaña, tras lo ocurrido en Casas Viejas y que el gobierno no pasaba por su mejor situación económica, dimite como presidente del gobierno, poniendo fin al bienio reformista y dando comienzo al bienio radical. Tras las elecciones, Lerroux se convierte en el presidente del gobierno con el apoyo de CEDA, pero sin que estos lleguen a intervenir. ¿Y qué fue lo primero que hicieron nada más entrar al poder? Pues todas esas reformas que aplicaron antes, que os he explicado, pasárselas por el culo. Se detuvo la reforma agraria y los campesinos se quejaron, que también manda huevos con ellos.
Porque hay reforma agraria, me quejo porque va muy lenta. Quito la reforma agraria, me quejo porque la has quitado. Cierra la puta boca un poco también. Pero bueno, el caso es que toda la ley que tenía que ver con la iglesia, abolida también. Se aprueba de hecho un presupuesto para el clero, o sea, ahora les vuelven a dar dinero. También a Sanjurjo, el subnormal este que intentó hacer un pronunciamiento militar, lo indultan. Y a los que colaboraron en la dictadura de Primo de Rivera, también. Básicamente lo que quieren hacer los catalanes ahora, pues eso. Por supuesto, también el presupuesto de las reformas militar y educativa, ¿os acordáis que invirtieron un 50% más en educación? Se redujo. O sea que, lo que os he dicho, en pocas palabras, todo lo que el gobierno de Azaña había logrado en los años anteriores no había servido para nada. Y claro, ahora los socialistas que habían participado en las reformas eliminadas se cabrearon y se van a quejar. Así que como el ambiente era un poco tóxico, al final la CEDA pide entrar al gobierno. Porque recordad que antes había ganado con ellos, pero no intervenía. Pues ahora le pide al presidente que puedan intervenir. Le Roux acepta y en octubre de 1934 entraron 3 ministros al gobierno. La izquierda se tomó esta entrada de CEDA al gobierno como una deriva hacia el fascismo. Y no, la izquierda no podía permitir que hubiese fachas en el poder, así que al día siguiente de que los 3 ministros entraran, se produjeron numerosas huelgas y manifestaciones. Pero los inútiles no supieron coordinarlas y el movimiento fracasó bestialmente. Aparte, el gobierno declaró el estado de guerra, aunque, eso sí, en Asturias y Cataluña sí que se lió bien gorda. En Asturias, los mineros inician una revuelta habiendo hecho un acuerdo entre anarquistas, socialistas y comunistas. Los mineros armados, supongo que con picos y palas, ocuparon los pueblos de la cuenca, parte de los cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios. ¿Y qué hicieron al respecto? Pues como siempre, matar a todo el que pille. La legión, liderada por el mismísimo Franco, reprimió la revuelta, matando a más de 1000 mineros, algunos en plena batalla campal y otros en ejecuciones tras la revolución, ordenadas por los mandos militares. Por no hablar de los 2000 heridos y los 5000 detenidos que también hubo. Por otra parte, en Cataluña, el presidente de la Generalitat, la subnormalitat se tendría que llamar, proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española. Se marcaron un Puigdemont y allí fue cuando España declaró el estado de guerra que os comenté antes. Y el ejército, esta vez comandado por el general Batet, ocupó la Generalitat. Aquí hubo más de 3.500 detenidos, entre ellos todos los miembros del gobierno catalán. Y Azaña, que en ese momento estaba por ahí, de parranda en Barcelona, también lo encarcelan. Por si acaso. Estas revoluciones tuvieron consecuencias. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró muy dispuesta a aplicar las condenas. Para empezar, suspenden el Estatuto de Autonomía catalán y nombran a Franco jefe mayor del Estado. Personaje que, como veis, ya era bastante relevante y respetado en el país mucho antes de la Guerra Civil. Y claro, al haber aplicado toda esa mano dura contra las revoluciones, el gobierno radical cedista acaba jodido. Su crisis estalla en otoño de 1935. El gobierno se ve afectado por un espectáculo increíble de corrupción como la malversación de fondos de algunos políticos y el extraperlo. Que el extraperlo era básicamente el mercado negro de suministros básicos. Como comida ya conoceréis las típicas naranjas de Gandía, que se roban de noche y se venden de día. Ante esto, Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno, así, a ver si cuela, para poder aplicar el programa de su partido, pero Alcalá Zamora le dijo que no. Y decidió que a finales de diciembre se convocarían nuevas elecciones para febrero del 36. Cada vez la tensión era mayor, la gente estaba enfrentada y parecía que el país estaba dividido en dos bandos con unas ideologías muy claras y muy diferentes. Esto sumado a otros problemas comentados como el extraperlo hizo que el gobierno convocara nuevas elecciones. Para estas nuevas elecciones formó una coalición de las fuerzas de izquierdas, es decir,
los republicanos, los socialistas y los comunistas. Por su parte, la derecha se presentó dividida, por lo cual perdieron las elecciones ante la izquierda. Y cuando entran en el gobierno, ¿qué hacen? Pues recordáis que en el primer periodo implantaron unas mejoras y cuando ganó la derecha las quitaron, pues las vuelven a poner con sus dos huevos. Pero esto solo hace que los que no estén de acuerdo con ellas se cabreen todavía más y que el país se siga dividiendo y dividiendo cada vez más claramente. Los nuevos peces gordos eran Azaña como presidente de la República y Casares Quiroga como presidente del gobierno, formados solo por republicanos aunque apoyados por socialistas. Este nuevo gobierno aprueba el programa del Frente Popular y decreta la amnistía restableciendo el estatuto y el gobierno catalán, además de reanudar la reforma agraria. Y como se olían que ya mucha gente estaba harta de ellos y que los querían quitar del medio, mandó a los generales de los que más sospechaban, como Franco, lejos de Madrid. Obviamente esto no les iba a servir de mucho, ya estábamos en el siglo XX y no en el XVI, por lo que, aunque no estuvieran en el país, había comunicación y muchos medios de transporte. El caso es que el triunfo de este nuevo gobierno no fue aceptado por una parte de los españoles e iniciaron una conspiración contra la República. Por su parte, los sectores obreros estaban exigiendo que se profundizaran las reformas del primer periodo, ya sabéis, las que habían vuelto de nuevo a implantar. El ambiente era totalmente caótico, España estaba dividida entre izquierdas y de derechas. Los terratenientes conservadores quemaban o directamente no sembraban las cosechas. También muchos dueños de fábricas cerraron y dejaron de producir, y grupos falangistas formaron patrullas callejeras para pegarse de piñas contra grupos izquierdistas, que como habían ganado las elecciones, habían creado una tensión social brutal. Cada día había huelgas, toma de fincas, incendios de conventos e iglesias. Era totalmente horrible. El gobierno, al ver todo este desastre, decide poner cartas en el asunto. Los anarquistas, los comunistas y el sector de Largo Caballero del PSOE se pusieron modo diablo y el ejército español abandonó totalmente la legalidad dentro de la Constitución. O sea que teníamos a un pueblo y a un gobierno totalmente fuera de control. El general Emilio Mola empezó a preparar el golpe de Estado. Su plan era que todos los hombres y ejércitos que tuvieran disponibles, incluido el de África que dirigía Franco, se pronunciarían contra la República. Este golpe fue apoyado por la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Sin embargo, el golpe tuvo que llegar antes de lo previsto porque el dirigente monárquico Calvo Sotelo fue asesinado. Y esto es porque los otros, los golpistas, se cargaron al republicano Teniente Castillo, así que mataron al Calvo como respuesta. Finalmente, el 17 de julio de 1936 comienza la revolución. Se inicia en Marruecos y se irá extendiendo a lo largo del país, pero el golpe no acaba de triunfar, aunque tampoco acaba de fracasar, ya que el gobierno de la República mantiene su integridad y cuenta con un ejército fiel. Así que ahora España sí que queda dividida en dos bandos, tanto ideológicos como geográficos, dando comienzo a la Guerra Civil Española, guerra que duraría 3 años y dejaría el país devastado, literal y moralmente. Pero eso es una historia para el próximo capítulo. Como siempre, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente y adiós.